Cosmopolita, interesante, diferente y con un pasado para contarnos, así se nos presenta Berlín y así íbamos a su encuentro. Acompañantes de viaje, bienvenidos a esta guía para una primera visita a Berlín a través de la Cámara de Europa Acompañada. Berlín es la capital de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida. La parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la zona oeste pertenecía a la República Federal de Alemania. Restos del muro nos lo recuerdan y será uno de los recorridos que haremos por esta ciudad. Lo que contaremos acá en este video, como siempre, será nuestra experiencia y como nosotros la hemos recorrido. Y de ninguna manera quiere ser la mejor o única manera de descubrirla. Aclarado esto, comenzamos. Arribamos a Berlín desde el aeropuerto Berlín-Brandenburgo, desde donde tomamos el tren hacia la estación Friedrichstraße, ya que muy cerca teníamos nuestro alojamiento. Más adelante en el video se los mostraremos para que tengan una idea de cómo es y precio de ese momento, mayo 2023. ¿Cuántos días dedicar? Como toda ciudad grande, si puedes quedarte una semana, genial. Pero somos realistas y sabemos que la mayoría no puede, al menos el que viaja desde América y va a realizar un tour por muchas ciudades. Nosotros estuvimos 3 días y fue poco, así que si pueden agregar algo más es mejor, pero si no, aprovecharán a tener ese primer contacto con la ciudad y a descubrir si les gusta y si quedan con ganas de volver. Porque los gustos de todos siempre son diferentes, es una obviedad, pero hay que repetirlo. Los que nos siguen siempre saben que nuestras recomendaciones parten exclusivamente de actividades o cosas que utilizamos y les dejamos acá nuestra opinión y cómo nos resultó. La primera será el tour de introducción a la ciudad. Día 1. Free Tour. Vamos a comenzar como siempre por un free tour. Para los que no son habitués de nuestros videos, contarles que el nombre free solo quiere decir que es gratis hacer la reserva, pero no el tour, ya que luego deberás dejar un pago que lo decidirás tú. Pondrás un precio a ese recorrido al terminar el mismo, dependiendo de lo que te haya parecido. Es un pago y no una propina, así que deja algo acorde a lo que fue el tour. Recuerda hacer la reserva previa, ya que generalmente no salen si no tienen un mínimo de participantes previstos para el tour. Particularmente este free tour que hicimos con Jorge fue excelente, un apasionado por la historia que sabía cómo transmitirla. A veces puede pasar el sentir más afinidad o menos en la manera de comunicar del guía que nos haya tocado. Pero en regla general sigo pensando que al llegar a una ciudad, la primera actividad debería ser un tour a pie. Dejo el link del mismo en la descripción. El que nosotros hicimos comenzó en la puerta de Brandenburgo, así que es un muy buen momento para mostrarles esta impresionante puerta. Puerta de Brandenburgo. Este monumento neoclásico del siglo XVIII, construido por órdenes del rey de Prusia, Federico Guillermo II, es uno de los monumentos más conocidos de Alemania y fue construido en la ubicación de la antigua puerta de la ciudad en la que comenzaba la carretera que conducía de Berlín a la ciudad de Brandenburgo. Ya que estamos acá, en este lugar tan emblemático, aprovechamos para darle esta segunda recomendación de algo que utilizamos y mucho. Internet ilimitado en esta ciudad y en todo el recorrido que hicimos dentro de Europa con las eSIM de Holafly.
No es nuestra primera vez, sino que ya venimos utilizándolas desde nuestros anteriores viajes, pero la verdad que nos siguen resultando muy buenas. No te encuentras con costos ocultos, no tienes que sacar tu SIM de tu teléfono, ni pierdes tiempo buscando SIM físicas en comercios, y ya sabes lo que vas a gastar antes de comenzar el viaje. Para Europa tienes SIMs desde 5 a 90 días. Nosotros elegimos las de 30 días y durante ese tiempo tuvimos internet ilimitado, que lo utilizamos sin pensar nunca cuántos gigas estábamos consumiendo. Desde activar el mapa para llegar a cada sitio, subir fotos, historias a Instagram y estar siempre comunicados con la familia es imprescindible, al menos para nosotros. Tenemos un video explicando muy bien todo el proceso, desde compra a activación y pro y contras, ya que no sirve para todos los modelos de teléfonos móviles, así que les dejo acá en la descripción el link del video. Y les dejamos a nuestros seguidores un código para que reservando desde nuestro link puedan obtener un descuento. Holafly ofrece servicio de internet en más de 160 países y en 45 de ellos cuenta con datos ilimitados, como en este caso de Europa, y que a nosotros nos ha venido tan bien. Como les decía antes, solo recomendamos lo que nos ha resultado beneficioso para nuestro viaje y en este caso lo ha sido ampliamente como siempre. Si las van a comprar, no olviden utilizar el código de descuento. Corroboren antes de hacer la compra que sus móviles estén liberados por su compañía si aún los están pagando con el contrato. Esto ténganlo en cuenta tanto para la eSIM como si van a usar cualquier SIM física de cualquier compañía. Si no está liberado su móvil, no podrán conectarlo a otra empresa. Continuamos. Nuestros pasos nos dirigirán ahora al monumento a los judíos de Europa asesinados. Estas losas, dispuestas en un amplio campo inclinado, fue un diseño del arquitecto Peter Eisenman y del ingeniero Buro Happold. Recuerda a los judíos víctimas del Holocausto. Es un lugar de memoria, así que si bien las indicaciones de lo que está prohibido hacer están escritas en el piso al ingreso, es solo cuestión de sentido común y respeto que debemos mantener durante el recorrido del monumento. Ténganlo en cuenta. Varios de estos lugares que nombro acá serán visitados con el Free Tour, por eso aconsejo siempre hacerlo al principio. Si no, terminarán visitando las cosas 2 veces y puede que eso les quite tiempo para agregar otras. Pasaremos por Potsdamer Platz. E iremos ahora hacia la topografía del terror. Topografía del terror. ¿Qué es la topografía del terror? Es un museo con una gran parte al aire libre, con documentación y fotos sobre la época del régimen nazi. Está ubicado en el sitio que ocuparan, antes de ser destruidos, los edificios que durante el régimen nazi, entre 1933 y 1945, fueran de las SS y de la Gestapo. También podemos ver acá una de las partes de lo que fuera el muro de Berlín. Las primeras exposiciones del sitio tuvieron lugar en 1987 como parte del 750 aniversario de Berlín. En 1992, 2 años después de la reunificación alemana, se estableció una fundación para cuidar el sitio y al año siguiente inició un concurso de arquitectura para diseñar un museo permanente. En 2010 finalizó la construcción del nuevo centro de documentación. La exposición permanente, Topografía del Terror, se centra en las instituciones centrales de la SS y la policía en el Tercer Reich y los crímenes que cometieron en toda Europa. Como siempre digo, son visitas que hay que hacer, arrimarse a lo que fue, en este caso, esa parte de la historia tan pero tan dolorosa, y poder informarse y documentarse sobre los hechos. La entrada es gratuita.
Checkpoint Charlie. Como dijimos al principio del video, esta ciudad ha sido testigo de muchas partes de la historia, entre ellas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que hemos visto en los anteriores puntos que visitamos, y también ha sido testigo de la Guerra Fría, al punto de quedar dividida por un muro desde 1961 hasta 1989. Estamos acá en Checkpoint Charlie. El punto de control Charlie fue uno de los pasos fronterizos del muro de Berlín. Se encontraba en la Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control aliada con la soviética, el cual solo se permitía usarlo a empleados militares y de embajadas de los aliados y a extranjeros. Si bien lo vemos un poco preparado turísticamente actualmente, es un lugar para acercarse al menos por unos minutos. Gendarmenmarkt. Nuestros pasos nos llevarán a la plaza Gendarmenmarkt para ver a las iglesias gemelas. Como verán en las imágenes, nosotros encontramos en refacción la plaza, así que esto es lo que podemos mostrarle. Pero también es bueno saber que esto pasa y a menudo. Uno planea ver algo y lo encuentra con obras de refacción y mantenimiento. No desanimarse por eso, habrá otras cosas para ver y en otra visita lo encontrarán totalmente arreglado. Parlamento de Berlín. Nuestro recorrido de este primer día terminará en el Parlamento, en el edificio del Reichstag, visitando su cúpula. Empecemos por el principio. ¿Ya pensaron en visitarlo? ¿Quieren hacerlo? Bueno, no dejen para último momento reservar la entrada. No esperen a estar allá para hacer una cola para ver si consiguen entrada. Hagan la reserva de manera online. La pueden hacer hasta con un mes de anticipación a la visita. Yo les dejo la web oficial en el blog. Entran, completan algunos datos que les piden como para ser un usuario. El formulario está en inglés, pero no es nada complicado. Y luego te piden que les des 3 posibles fechas y horarios en los que tú podrías hacer la visita, siendo la primera que pongas la que tenga prioridad. Y en breve ellos te envían confirmación a tu email con el día y horario dentro de los que elegiste en que haya disponibilidad. La entrada es gratuita. A mí me llevó unos minutos hacer la reserva y me confirmaron el horario que elegí en primer lugar. Ese día te tienes que presentar 15 minutos antes como para pasar el control de seguridad y llevar contigo la confirmación de la reserva y documento de identidad o pasaporte. No olviden esto último. La visita se hace con una audioguía en español y es un recorrido que vale la pena. Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio del Parlamento quedó destruido y hubo un intenso debate acerca de su derribo o reconstrucción. Finalmente, en 1956, optaron por reconstruirlo. Este proyecto de reconstrucción fue otorgado al arquitecto Norman Foster. Sobre el antiguo edificio diseñó una cúpula de cristal abierta por sus partes superior e inferior, a la que se accede por un ascensor y desde la cual se puede observar el pleno del Parlamento. Una vez allí, se puede ascender por una rampa circular hasta lo más alto de sus 47 metros y divisar Berlín en 360 grados. La verdad que fue una visita que nos gustó mucho hacer. Vamos a terminar este primer día contándoles sobre el alojamiento y la zona que escogimos para cenar.
porque mañana nos espera la catedral y la isla de los museos, sobre los cuales tengo algunos consejos para darles. A la hora de elegir hotel, saben los que me siguen que quiero que esté bastante céntrico. Los precios que venía encontrando eran algo altos y este hotel me daba un precio relativamente normal, así que elegimos el Martas Hotel Alegra Berlín, muy cerca de la estación Friedrichstraße, lo que hace que quedes bien comunicado con el resto de la ciudad. Tienes varios bares y restaurantes en la zona, por lo que nos resultó cómodo. Pagamos en el mes de mayo unos 100 euros la noche de la habitación doble sin desayuno. Es un hotel que funciona como anexo. Enfrente, en el hotel que está enfrente, haces el check-in y tienes la recepción. La habitación era muy amplia, aunque anticuada, sin caja fuerte ni frigobar, pero la verdad que la zona nos gustó y pasamos bien. Como siempre, yo les dejo mi elección, no tiene por qué ser la de ustedes, pero es la opción que puedo mostrarles para que comparen con lo que ustedes están eligiendo. Recuerden que siempre lo que es el precio es a modo simplemente de información, porque varía por muchísimos factores y es muy difícil conseguir la misma habitación al mismo precio, incluso para la misma fecha. Cenamos muy cerca, a una cuadra. Les dejo acá, como es costumbre, la factura, el nombre del restaurante, para que tengan los detalles y una mínima idea. Día 2. Para este día 2 les cuento que utilizamos la Berlin Welcome Card. Como en todos los casos de pases, hay que estudiar muy bien qué quieren visitar y si en verdad lo amortizarán. Durante este viaje hemos utilizado muchos y la experiencia ha sido positiva solo en algunos. La Berlin Welcome Card es básicamente un pase de transporte y tienes opción en uno de ellos a las entradas a los museos de la isla de los museos. Tienes pases para zonas A, B, si solo te vas a mover en el centro, o a zonas A, B, C, que ya te incluyen traslado desde el aeropuerto o la visita a Potsdam. Nosotros elegimos zonas A, B, más isla de los museos por 72 horas. El costo fue de 53 euros. La misma te incluye algunos descuentos como la subida a la torre de TV o a la catedral. Nosotros ya íbamos con la idea de visitar los 5 museos y ahí ya se desquita el pase, ya que cada entrada ronda entre los 10 y 13 euros dependiendo del museo, por lo que ya estaría desquitado el pase y tendríamos el transporte gratuito por esos 3 días. En este caso para nosotros resultó positivo. Les voy contando cómo hicimos con las reservas a medida que vemos las visitas. Catedral de Berlín. Comenzaremos entrando y subiendo a la cúpula de la Catedral de Berlín para obtener desde allí unas impresionantes vistas. El precio de la entrada es de 10 euros y tienes la subida a la cúpula. Si sacas la Berlin Welcome Card, como hicimos nosotros, el precio queda en 6,50 euros. Lo haces de manera online, simplemente eliges la opción que dice comprar con Berlin Welcome Card. No te va a pedir ni número de pase ni nada. Solo el día que levantes el ticket, recuerda que debes presentar tu reserva más tu Berlin Welcome Card. La visita al interior de la catedral vale la pena, es muy bella, pero si se animan a los 270 escalones, las vistas desde la cima son muy buenas, totalmente recomendable. Todos los enlaces para reservas e información de horarios se los dejo en un post especial en el blog. Junto también con un mapa con todos estos puntos que voy nombrando
Así después pueden ir viendo la cercanía de cada uno de ellos y comparar con el lugar en donde ustedes tengan su hotel. Isla de los museos. Visitar Berlín y no dedicar tiempo a visitar sus museos sería casi imperdonable, ya que es uno de los conjuntos museísticos más importantes del mundo. Pero sabemos que a no todos les gusta la visita a los mismos, así que les dejamos algunas imágenes de cada uno como para que elijan si solo van a ser algunos. El complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está formado por 5 prestigiosos museos que albergan colecciones arqueológicas y de arte. Museo de Pérgamo. En él encontramos el altar de Pérgamo, construido hace más de 2000 años, la puerta de Astarte y la puerta del mercado de Mileto, entre otras muchísimas cosas más. La entrada es de 13 euros. Nosotros no pudimos ver el altar de Pérgamo por estar en refacción. Y a partir de octubre de 2023, el museo permanecerá cerrado por obras de mantenimiento. Pero la verdad que este museo es un imperdible, lo que uno encuentra dentro es una maravilla. Museo Nuevo. Encontraremos acá arte egipcio y prehistórico. Destacamos el busto de Nefertiti, del cual obviamente no se pueden tomar fotografías ni filmar, así que no podremos mostrárselo. Les dejo acá una foto de archivo. El costo de la entrada es de 12 euros. Antigua Galería Nacional. Ya solo el edificio vale la pena. Se pueden ver en él pinturas y esculturas realistas del siglo XIX. El precio de la entrada es de 10 euros. Como ven, les hago solo un pequeño resumen para que luego ustedes indaguen según sus gustos cuáles quieren visitar. Pero la visita a cada uno de ellos les llevará mucho tiempo. Ténganlo en cuenta. Museo Antiguo. Una gran parte del Museo Antiguo de Berlín está dedicado a la Grecia antigua. Se exponen esculturas de piedra, figuras de bronce, jarrones y joyas. Costo de la entrada, 10 euros. Museo Bode. El Bode Museum alberga una colección de esculturas y la colección de arte bizantino. El costo de la entrada es de 10 euros. En el caso de algunos de estos museos, como el de Pérgamo y la Antigua Galería Nacional, la reserva del horario es necesaria si piensas visitarlos con la Berlin Welcome Card. Entras con anticipación en la web oficial y reservas el horario de manera gratuita con la opción Welcome Card. Luego, el día de la visita, presentarás tu reserva y el pase de tu Berlin Welcome Card para obtener tu ticket de entrada. La verdad que hacer la reserva no es nada complicado, solo recuerda elegir eso, que diga con Berlin Welcome Card y entonces el costo será 0. Pero bueno, dejemos tanto museo y vámonos a la Torre de TV para ver Berlín desde la altura. Torre de TV y Alexanderplatz. En una caminata llegaremos a Alexanderplatz. Veremos allí su icónico reloj mundial y luego subiremos a la Torre de TV.
that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. El reloj mundial instalado en Alexanderplatz te da el horario de muchas ciudades del mundo al mismo tiempo. La torre de televisión de Berlín es una torre de radiodifusión y un punto de referencia muy conocido. También, como decíamos, está muy cercana a la Alexanderplatz. La torre fue construida en 1969 por la entonces República Democrática de Alemania. El ticket para la subida lo sacas en la taquilla. El precio de la subida es de 24,50 €, quedando en unos 18 € aproximadamente si tienes la Berlin Welcome Card. Está linda la subida, no es barata como verán, y personalmente me gustaron más las vistas desde la catedral. Pero son cosas diferentes y una vez allí tienta subir a ver la torre. Vemos desde allí la silueta de la torre Park Inn, del hotel Radisson Park Inn. También tiene una azotea para subir y obtener lindas vistas, pero como no lo hemos hecho, no podemos dejarles acá opinión. Si les han sobrado energías y tiempo, pueden visitar el Parque Tiergarten y darle una mirada a la columna de la Victoria. El parque es muy grande y si están cansados de caminar, mejor dejarlo para otro día. Pero es un lindo paseo para hacer, más si el día se presenta soleado como se nos presentó a nosotros. Ahora a descansar. Cena mediante, el lugar elegido fue también muy cerca de nuestro alojamiento. Muy recomendable y les dejo acá los platos que elegimos comer ese día. Para mañana nos esperaba la historia de la época comunista en Berlín y por ende la visita al muro. Día 3. Free Tour, Guerra Fría y Muro de Berlín. Comenzamos el día con un free tour acerca de esa época de la ciudad. Así que elegimos el tour de la Guerra Fría y el Muro de Berlín. Recuerden que cada vez que elijan hacer un free tour tendrán que disponer de cierto tiempo. Los mismos rondan entre las 2,5 horas y las 3 horas. Así que si estamos comenzando a eso de las 10 de la mañana, terminarán alrededor de las 13 horas. El muro de Berlín fue construido a partir de 1961 y permaneció separando en dos partes a la ciudad hasta 1989. Durante este periodo, muchas familias y amigos quedaron separados. También muchas personas perdieron la vida tratando de cruzarlo. Durante el tour, escucharemos varias historias sobre estos casos. Visitaremos también el Museo Berlin Wall Memorial, en donde veremos imágenes de todos esos años del muro, y terminaremos el tour en la East Side Gallery. El recorrido lo podrían hacer también por su cuenta, sí, pero la verdad que vale la pena obtener más información de la mano de alguien que nos lo cuente de manera simple como para entender mucho más la situación. Recuerden lo dicho anteriormente sobre los free tours. Recuerden hacer siempre la reserva con anterioridad y dejar un pago acorde a un tour guiado. East Side Gallery.
Por lo menos el nuestro, y supongo que todos serán parecidos, terminó en la East Side Gallery, la parte del muro que se ha mantenido y que muchos artistas expresan su arte con pinturas en el mismo. Así que luego de terminado el tour, comenzaremos por nuestra cuenta el recorrido. Ahora que estamos acá, hacemos una pausa y si te está gustando el video, te pedimos te suscribas. ¿Ya lo hiciste? Entonces, continuamos. La zona es preciosa, tiene bares como para parar junto al río, para tomar un descanso, y llegaremos así, caminando lentamente y tomando muchísimas fotos, al puente Oberbaum. Puente Oberbaum. With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. El puente de Oberbaum es un puente de cubierta doble que cruza el río Spree. Cuando el muro de Berlín fue construido en 1961, el puente se convirtió en la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste. How will I call? Nosotros aprovechamos a cruzarlo y disfrutar la zona. La verdad que es muy linda, por cierto. Paramos a comer algo muy cerca y seguiríamos en metro para conocer a la iglesia memorial. Iglesia memorial del Kaiser Guillermo. Esta iglesia, más conocida como Iglesia Memorial, es un monumento para la paz y la reconciliación. Después que la iglesia fuera destruida por una bomba en 1943, se optó por dejarla como un memorial. Vale la pena entrar y ver en fotos cómo era la iglesia antes de ser bombardeada y lo que ha quedado de ella como recuerdo de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Una visita diferente de hacer. La zona estaba muy animada, varios puestos de comida en la plaza y ambiente festivo daban el marco para finalizar ese día en Berlín. Nos quedaba el Palacio Charlottenburg para visitar, pero ya sería imposible, como tantos y tantos otros lugares para los que no había dado el tiempo. ¿Qué agregar si tienes más días? Dos opciones pueden ser hacer una visita a Potsdam y otra al campo de concentración Sachsenhausen. Dos visitas muy diferentes entre sí, pero a poca distancia en tren desde Berlín. Cenamos nuevamente en el mismo lugar que la noche anterior y esta vez elegimos diferentes platos. Este video solo mostró un primer contacto con la ciudad.
Espero les haya servido de ayuda si están llegando a Berlín y no saben por dónde comenzar a recorrerla. Como siempre, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo eso es para nosotros de muchísima ayuda. Acompañantes de viaje, hasta nuestro próximo video desde alguna otra parte del mundo.